Nuestro sistema de salud desde hace décadas está en un estado catastrófico. No hay infraestructura y la que se construye está en la mayor parte de los casos paralizada y envuelta en escándalos de corrupción. No hay personal suficiente para nada. No hay medicinas como las que requieren los pacientes. No hay equipamiento porque detrás del equipamiento también hay escándalos de corrupción, es decir, falta todo. Hay cosas que pasan en el Perú que tienen que corregirse y corregirse con urgencia. Nuestro sistema de salud desde hace décadas está en un estado catastrófico. No hay infraestructura y la que se construye está en la mayor parte de los casos paralizada y envuelta en escándalos de corrupción. No hay personal suficiente para nada. No hay medicinas como las que requieren los pacientes. No hay equipamiento porque detrás del equipamiento también hay escándalos de corrupción, es decir, falta todo. Y así nos agarró la pandemia, con un primer nivel de atención prácticamente destruido y con un país indefenso frente a una epidemia que asesinaba por miles a las personas. Y fue entonces donde la vacunación se convirtió en el arma más importante para todos, pero en particular para un país como el nuestro, con un sistema de salud tan precario. Y por eso fue muy importante lo que hizo Francisco Sagasti, de conseguir vacunas para todos. Y fue muy importante lo que hizo Hernando Ceballos cuando entró como el primer ministro de Salud de este gobierno, que fue algo reconocido además por todos, incluso por los peores enemigos del gobierno, que no detuvo la campaña de vacunación y la extendió y ayudó a construir eso que nos está defendiendo del coronavirus, la vacunación. Pero Hernando Ceballos tenía una virtud adicional. Durante años acá en Exitosa, porque yo puedo dar fe de eso, habló de la catástrofe de la salud pública en el Perú, del abandono del primer nivel de atención, de la necesidad de potenciarlo, de la necesidad de contratar al personal que se requería, de destrabar todos los procesos para construir hospitales en todos los lugares del país donde se necesitaran, de garantizar que los pacientes tuvieran acceso a medicamentos, a las pruebas que requirieran, a los exámenes que necesitaran. Es decir, era un ministro consciente de que si bien había que levantar la barrera de la vacunación, la tarea que había que asumir simultánea y urgentemente era la reconstrucción de nuestro sistema de salud. Y arrimaron al señor Ceballos, al doctor Ceballos, para poner a alguien que más calificado, más inteligente, más experimentado. No, señor, para entregarle el Ministerio de Salud a Vladimir Cerrón, para que el señor no vote en el Congreso por la vacancia presidencial. Es decir, se canjeó la salud pública de los peruanos por votos en el Congreso. Y los resultados los estamos viendo ahora. Cuando tenemos, salió el señor Condori y entró el señor Jorge López. ¿Por qué entró el señor Jorge López? Por sus virtudes, no, señor. Por su cercanía a Vladimir Cerrón. Y yo no entiendo, en un momento en que el señor Cerrón, de una manera enredada, expulsa al presidente de la República de su partido, vota con la derecha en el Congreso por la censura al ministro del Interior, porque según él perseguía a sus militantes cuando lo que hacía la policía era cumplir órdenes del Ministerio Público y del Poder Judicial, como cualquier otro perseguido por corrupción en el Perú, es decir, por cumplir su deber. Entonces yo no entiendo cómo tú puedes ser militante de Perú Libre, que está prácticamente en guerra con el gobierno, y sentirte cómodo en el sillón de ministro de Salud. Eso es un primer problema, pero el segundo, un ministro que nos dice que hay que hacer restricciones ahora, que hay que ponerse mascarilla en los espacios públicos, y los propios miembros, hasta el presidente del Consejo de Ministros, lo desmiente, ¿no? Que hay que restringir. No, señor ministro de Salud, hay que vacunar, entérese. Eso es lo primero que hay que hacer. Esa es la principal barrera. Y no estamos haciendo lo que habría que hacer porque usted no lo entiende. Sinceramente, yo no entiendo qué hace el ministro de Salud sentado ahí. Y yo no sé, sinceramente, por qué el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros mantienen esta situación. Necesitamos una persona
que no solamente esté ahí, no por el canje político, por los votos en el Congreso, sino por la calificación para la función en algo tan delicado como la salud y la vida de los peruanos.